como, como que no, como tarea no entregada del examen en un grupo. Bueno, no importa, yo normalmente lo que hago es checar los tres, o sea, las tres tareas en los tres grupos y voy vaciando las calificaciones. Si lo hicieron en el grupo de hoy, ahí va a estar su calificación. Ah, ok. Sí, no, Nada más no era eso. lo checo por grupos, yo sé, pues yo sé que finalmente yo misma los revuelvo, no hay problema. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Porque sí te salió tu calificación y todo, bueno, las que tuviste correctas, ¿no? Ah, sí, 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 me salieron. Ah, bueno. Sí, no creo que haya problema. De todas formas, este, no chequé las calificaciones, vi que les fue prácticamente a todos relativamente bien, entonces ya no me preocupé mucho, ¿no? Entonces, luego las checo y ya les digo cuánto sacó cada quien para que quede, pues claro, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Ahora, otro punto que quería comentar con ustedes es, como ya se dieron cuenta, los miércoles el IMSS está haciendo una videoconferencia que es con los papás de los niños. Entonces, en estos últimos 2 miércoles, me han estado prácticamente convocando a mí de 5 a 7, más bueno, es de, sí, como de 5 a 7 y media, 8, a escuchar el muro de los lamentos de los niños de los papás de los niños con cáncer, ¿no? Entonces les quería comentar, ya quedé con el otro grupo. Lo más probable es que me sigan convocando y pues no les quiero seguir dejando de dar ese día de clase. El día que yo tengo así más o menos, entre comillas, libre, que podríamos reponer la clase, sería los sábados a las 11. Entonces, quería hacer el trato con ustedes. Si se cancela la clase del miércoles, les aviso el miércoles y nos vemos el sábado, más o menos sería de 11 a 1:30 para reponer la clase del miércoles. Igual los que no puedan entrar, pues grabamos la clase y como la otra vez la subo como tarea para que puedan ver el video y puedan reponer esa clase. No sé cómo ven. Pues por mí no hay problema, doctora, no sé mis compañeros. No sé si a alguien se le haga así muy problemático. Si tienen alguna clase a esa hora, pues bueno, pueden escuchar el video y obviamente las dudas, pues yo se las contesto después de que repongamos la clase al otro día. Como siempre les pregunto, ¿no? ¿Quedó alguna duda de la clase? Entonces, no podemos seguir cancelando los miércoles porque eventualmente, hasta ahorita, no he visto que nos quedemos, o sea, sin tiempo para terminar el programa. Pero con una clase más que no veamos este miércoles, sí nos vamos a atrasar. Entonces, les propongo eso. Sí, doctora, está bien. Desgraciadamente, esto es algo que uno no tenía yo previsto. Doctora, una pregunta. Ujú. Perdón. Por ejemplo, si el sábado, es que yo trabajo los sábados, pero no pasaría nada si veo la grabación después o algo así. No. Claro, o sea, si el sábado no te puedes conectar, obviamente como le hice con el otro día que la repusimos en, ¿qué fue? Martes o jueves, ya no sé, que la Oye, subí una tarea para que ustedes puedan ver el video y ya nada más sus dudas pues las contestamos el lunes. ok, doctora. Voy a Sí, hacer porque eso porque que no la verdad me es que falla. lo más probable, como hemos tenido un montón de problemas con el abasto de medicamentos, hay muchísimas quejas. Entonces, muy probablemente me estén convocando todos los miércoles a la videoconferencia. Ya el cuatrimestre que sigue, prácticamente ya no voy a dar clases lunes y miércoles, la voy a dar lunes y sábado precisamente por esta videoconferencia. Pero pues ahorita ya empezamos, no es algo que tuviera yo previsto. Entonces, así le hacemos, ¿sale? Sí, doctora, está bien. Igual el miércoles a mí me avisan más o menos entre 3 y 4 que va a haber videoconferencia, yo les mando mensaje y ya sabemos que nos la reponemos el sábado a las 11. Sí, doctora, está bien. Sale. Perfecto. Entonces, bueno, si no hay más dudas en cuanto al examen y todo, vamos a empezar con los temas del segundo parcial. Le vamos a hacer igual, vemos todos los temas y luego programamos una sesión para ver casos clínicos que nos sirve para terminar de contestar dudas y verlo como un repaso, ¿no?
y ya con eso pues ya programamos el siguiente examen y ya vemos las tareas, ¿no? Entonces, como quien dice, ya vamos a la mitad del curso. Entonces, la siguiente unidad son las neoplasias hematológicas y el día de hoy vamos a empezar con las leucemias agudas. Nada más para dar un panorama en general, aquí falta uno. Aquí están las neoplasias hematológicas, ¿no? Lo que conocemos como leucemias, que las leucemias las podemos clasificar en agudas y crónicas, y en segundo lugar en mieloides y linfoides, dependiendo de cuál es la célula que va a proliferar. Después tenemos a los linfomas, que ahorita les voy a platicar la diferencia entre una leucemia y un linfoma. Los linfomas se dividen principalmente en dos grupos, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los síndromes mieloproliferativos crónicos, también con, la clasificación última de la OMS del 2016, salió ya no como síndromes, sino como neoplasias mieloproliferativas crónicas, que vamos a decir que son las leucemias crónicas. Estas que están aquí son solamente mieloides, que es leucemia mieloide crónica, trombocitemia esencial primaria, policitemia vera, metaplasia mieloide agnogénica y la leucemia mielomonocítica crónica. Ya las vamos a ver. Luego tenemos las síndromes que conocemos como premalignos, que son los mielodisplásicos. Y la que falta ahí serían las gamapatías monoclonales. Las gamapatías monoclonales son del tejido linfoide, en su última etapa de maduración, que es cuando ya están produciendo inmunoglobulinas, es decir, son las mieloma múltiple, todas esas gamapatías monoclonales. ¿Sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en leucemias agudas, ahorita las vamos a definir, y de las agudas vamos a hablar de la linfoide. ¿Sí? Bueno. Ya entrando como tal en las leucemias, vamos a ver que las leucemias las vamos a clasificar en dos grandes grupos, leucemias agudas y leucemias crónicas. Cuando escuchamos agudo y crónico se nos antoja pensar en la evolución clínica. Parcialmente correcto, pero en el caso de las leucemias, cuando yo digo que una leucemia es aguda, más que al cuadro clínico, me refiero a la célula que está proliferando. Las leucemias agudas son las leucemias en las que va a proliferar las células inmaduras. Si ustedes recuerdan cuando vimos la hematopoiesis, decíamos, la primera célula precursora que podemos reconocer de cada serie termina con blasto, linfoblasto, mieloblasto, monoblasto, eritroblasto y megacardioblasto. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Doc. En este caso, cuando yo digo que una leucemia es aguda, me estoy refiriendo precisamente a este tipo de célula. Es decir, la célula que está proliferando son blastos. Si digo linfoblastos, obviamente me estoy refiriendo a la serie linfoide. Mieloblasto me refiero a la serie mieloide, que luego vamos a ver más detalles en cuanto a esta. Aquí en esta celulita, que es un mieloblasto, le ven como palito que tiene adentro, a eso se le llama bastón de Auer. Y no es otra cosa más que el apilamiento anormal de los gránulos que contiene la serie granulocítica o mieloide, ¿no? Entonces, una leucemia aguda son células blásticas. Una leucemia crónica va a aumentar la proliferación, pero sí se va a conservar la capacidad de maduración. Es decir, en una leucemia crónica linfoide, lo que voy a ver son un montón de linfocitos. O en la mieloide crónica voy a ver un montón de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos. Es decir, en las crónicas aumenta la proliferación conservándose la maduración. Y en las agudas aumenta la proliferación, pero también se pierde la capacidad de maduración. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más definiciones para que quede más claro. Entonces empezamos definiendo las leucemias agudas. Es una proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico. Insisto, en las leucemias agudas se pierde la capacidad de maduración, por lo tanto las células se van a quedar en etapa de blastos.
Estos blastos se van a acumular principalmente en la médula ósea. ¿Qué pasa si la médula ósea se infiltra o se invade de blastos? ¿Qué va a pasar con las células normales? Es decir, con las que estaban madurando, los eritrocitos, ahí se me fue, megacariocitos, o los granulocitos. ¿Qué creen que pase con ellos? Voy a sacar mi grillo. ¿Podrán seguir madurando? ¿Habrá muchos eritrocitos si la médula está invadida de blastos? No, ya no. Ya no, es un problema de espacio en realidad. Les pongo el ejemplo, imagínense que la médula ósea es una escuela de la sangre, ¿no? Entonces, de repente hay una clona de células madre que muta, pierde su capacidad para madurar y se quedan en etapas de niños de kinder. Y de repente la médula ósea, hay un niño de kinder y luego, de repente, pum, hay 2, luego hay 4, luego hay 8 y así se va, pum, 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 hasta que se llena de niños de kinder. Obviamente ya no va a haber niños de primaria, ni de secundaria, ni de prepa porque ya no caben. Entonces, a la acumulación progresiva de blastos en la médula ósea se va a acompañar de una disminución en la producción de los elementos mieloides, eritroides y megacariocíticos normales. Entonces, ¿qué vamos a ver en la sangre periférica? ¿O qué va a pasar en la sangre periférica? Va a haber muchos blastos. Uno, empieza a haber muchos blastos, es decir, va a haber leucocitosis a expensas de blastos. ¿Y la serie roja cómo va a estar? Disminuida. Disminuida. Va a haber anemia, generalmente va a haber neutropenia y trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera definición. Ahondando un poquito más, dice proliferación desordenada de una clona de células hematopoyéticas. Es decir, así como decimos que hay una clona de células madre, va a aparecer lo que se conoce como una célula madre leucémica. Normalmente esta célula madre leucémica va a tener va a tener frecuentemente alteraciones citogenéticas, translocaciones, deleciones, pérdidas de cromosomas o aumento en el número de los cromosomas. Y esto si una célula madre muta y tiene una alteración citogenética, ¿qué va a pasar con todas sus hijas? Es decir, con su clona. También las tendrán. También van a tener estas alteraciones citogenéticas, ¿no? Y entonces, normalmente con la activación de los oncogenes, hay oncogenes proliferativos, hay oncogenes antiapoptóticos, hay oncogenes que inhiben la maduración. Entonces, dependiendo del oncogen que se active, va a ser la leucemia que se va a presentar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con una clona. Seguimos. Falla en los mecanismos de control negativo de crecimiento clonal mutante. Si ustedes recuerdan, ustedes que ya son de esta generación y que ya vieron muy bien el genoma y todo eso, uno ya lo tuvo que aprender de viejote, pero ustedes lo aprendieron desde chiquitos, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que en nuestras células, cuando empiezan su replicación, hay varios mecanismos, no solamente uno, hay varios, en los que se checa que la célula se vaya o que el DNA se vaya replicando de forma correcta. ¿Quién se acuerda de uno de esos mecanismos? P53. La P53 es el mejor estudiado. La P53, recuerden, yo le digo que es la policía del genoma, ¿no? Entonces va viendo cuando el genoma se va replicando que vaya la secuencia correcta. ¿Qué sucede si encuentra el P53 un error? Detiene. Apoptosis. Uno primero detiene la replicación, dice, stop. Lo intenta reparar. Y si no puede repararlo, entonces sí. Lo que dijeron, ¿qué hace la célula? Apoptosis. Apoptosis. Entonces, se ha visto que hay familias en las que
muy frecuentemente tienen no solamente leucemia, sino muchos tipos de cánceres, y lo que se ha notado es que estos pacientes tienen delesión del P53. ¿Qué significa si alguien tiene delesión del P53? ¿Qué significa delesión? Que no lo tiene. Que no tiene, desapareció la P53. Si desaparece la policía del genoma, entonces eso quiere decir que va a haber muchas alteraciones citogenéticas, activación de oncogenes y un aumento en la frecuencia de neoplasias. Entonces, ese es un mecanismo. Tenemos mecanismos así de específicos chiquititos, así como las natural killer, que las natural killers se encargan de vigilar que no haya crecimiento clonal mutante. Normalmente cuando se pierde este mecanismo de control negativo, empiezan a aparecer clonas que van a tener un cambio en los genes reguladores que va a conducir finalmente, es decir, va a aumentar la capacidad de las tirosincinasas, va a aumentar todos los mecanismos intracelulares y esto conduce a la sobreproducción de células incapaces de madurar y de funcionar obviamente normalmente. ¿Sí? Entonces, estas son las leucemias agudas. En las leucemias agudas aumenta la proliferación y se pierde la capacidad de maduración. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok, entonces, vamos a las crónicas. De las crónicas nada más puse una definición. Una leucemia crónica es una proliferación nuevamente de carácter clonal. Sigue siendo la célula madre pluripotencial, ya sea la mieloide o la linfoide, la que muta, es decir, tiene su origen en la célula madre pluripotencial. Y aquí va a haber una intensa proliferación, ya sea de la serie granulocítica o de la serie linfocítica. El mejor ejemplo de una leucemia crónica es la leucemia linfocítica crónica, en la que hay un gran número de linfocitos maduros, o la granulocítica crónica, en la que voy a ver neutrofilia, eosinofilia, basofilia, ¿sí? Un aumento en la serie granulocítica, que en un inicio estas células sí son capaces de madurar. En las etapas iniciales de la enfermedad voy a ver leucocitosis. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, yo he visto leucocitosis hasta de 600,000, ¿no? Y vamos a ver una desviación a la izquierda, a ver células inmaduras en la sangre periférica, pero todas están en las diferentes etapas madurativas, es decir, no se quedan en etapa de blasto. ¿Sí me explico? ¿O ya los hice pelotas? No, sí, doctora. Vamos bien, supongo. Entonces, las leucemias las vamos a dividir a grandes rasgos. La primera división es agudas y crónicas. Después, la segunda división sería de la serie mieloide, que es decir, todas las que salen de la GEM, y de la serie linfoide. De la serie linfoide hay linfocitos B, hay linfocitos T y hay linfocitos natural killer. Hablando de las crónicas, son principalmente las que tienen que ver con las neoplasias mieloproliferativas crónicas, como la leucemia mieloide crónica, linfocítica crónica y mielomonocítica crónica. El día de hoy vamos a hablar de las agudas y principalmente de las agudas linfoides, o conocidas también como linfoblásticas. Aquí está la hematopoiesis, ¿no? Ya vimos la célula madre pluripotencial no restringida, esta es la GEM, esta es la célula madre linfoide y bueno, va a diferenciarse y finalmente va a madurar. ¿Sí? Entonces, inicialmente todas las clasificaciones de las leucemias eran meramente morfológicas. ¿Qué quiere decir esto? Me asomo yo al microscopio y veo, ¿no?, las características de las células y dependiendo de eso voy a decir, bueno, es una linfoblástica de tal tipo o es una mieloide, ¿no? El problema de la morfología es que es completamente subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en mi cabeza tengo fotos de lo que es un linfoblasto y en mi cabeza tengo las características que debe tener un linfoblasto y va a depender totalmente de lo que yo tenga, concebido como un linfoblasto. Entonces, no es raro
ver a dos hematólogos discutiendo frente al microscopio diciendo, no, estás loco, es una L1, no, tú estás mal, es una L2, no, estás bien loco, llega el tercero, es una megacarioblástica, ¿qué no están viendo? Entonces, ay, me pica mi garganta. Entonces, derivado de esto, de lo subjetivo que es la morfología, se empezaron a crear clasificaciones más objetivas y dentro de esas viene la inmunológica. La inmunológica es lo que utiliza los clústeres de diferenciación. ¿Sí? Si recuerdan los clústeres de diferenciación, ¿cuál es la que caracteriza a la célula madre? ¿Qué CD? ¿Quién se acuerda? Célula madre hematopoyética. 34. El 34, ¿no? Y cuando ya es GEM, ya adquiere el 33. Entonces vamos a ver, aquí en esta primera diapositiva tengo toda la evolución con los CDs de la serie linfoide. Si vemos, estas son linfocitos B, aquí está el linfocito B maduro y aquí está la célula plasmática. La que sigue es el linfocito T, que ya sabemos que se divide en CD4 y CD8. Y luego tenemos a las natural killer. Siempre les pongo esta, que se ve de lejos y se ven muchos, muchos numeritos, para que se den cuenta que en realidad cuando les pido que se aprendan 3, 4 CDs de cada línea, no son muchos. ¿Sí? Necesitamos ya como médicos generales conocer esto, ¿no? Ver bien cuáles son los CDs de cada línea. Estos son los linfoides y acá tengo a los mieloides. Los mieloides son un poquito menos. En realidad la clasificación nueva de la OMS de las leucemias agudas mieloides se va a basar más en la citogenética que en la inmunología, pero bueno, aquí está la inmunológica, ¿no? Y aquí vemos que es la GEM, ¿no? De aquí salen los granulocitos, los monocitos, los eritrocitos y los megacariocitos para que den las plaquetas. Entonces, bueno, esa sería la clasificación inmunológica. Ahorita las vamos a ir viendo. Entonces, ya entrando en las leucemias agudas se van a dividir en linfoides o mieloides, dependiendo si salen de aquí, que sería la GEM, o de acá, que sería la linfoide. Si queremos verlo ya más específico, esta es la célula madre linfoide, que puede dar a los 3 tipos de linfocitos, y esta es la célula madre mieloide, o la GEM, que va a dar los granulocitos, los eritrocitos, los megacariocitos y los monocitos. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, morfológicamente, la foto que vemos arriba a la izquierda son linfoblastos. Estos linfoblastos son células pequeñas, alrededor de 9 micras, con un núcleo muy, muy, muy grande, un citoplasma muy, muy, muy escaso, que generalmente se ve como que azulillo, ¿no? Aquí están el citoplasma, ¿no? La cromatina es fina, se ven como puntitos y tienen uno que otro nucleolo. Aquí abajo tenemos un blastomieloide, este es el más bonito, tiene su bastón de Auer ahí adentro, que es el apilamiento normal de los gránulos. Si se fijan, es más grande, tiene una mayor cantidad de citoplasma. Entonces, bueno, ese es mieloide y linfoide. Hablando de las leucemias agudas en general, la incidencia va de 1 a 3 casos por 100,000 habitantes. Hablando específica, bueno, es un ligero predominio en los hombres, eso ya lo habíamos dicho, es muy ligero, no es tanto. Y habíamos visto que la leucemia linfoblástica va a tener 2 picos de frecuencia. Uno es en los niños menores alrededor de 10 años y el segundo pico es en los adultos mayores. Esto estamos hablando de la epidemiología mundial, ¿no? La leucemia linfoblástica tiene un modo de presentación que tiene 2 picos, ¿no? En los niños y en los adultos. La leucemia aguda mieloide, que es la que está aquí abajo, esa va aumentando su incidencia conforme envejecemos, de un caso por 100,000 habitantes en menores de 30 años a 14 casos por 100,000 habitantes en mayores de 75 años. La linfoblástica en el adulto es alrededor del 15 al 20% de las leucemias.
La etiología, bueno, en realidad es desconocida. Se ha visto un aumento en la incidencia de leucemia en personas que están expuestos a cualquier cosa que cause daños en el DNA, como aquí abajo, radiaciones ionizantes, benzol, la quimioterapia. En cuanto a los factores hereditarios o genéticos, se ha visto que un gemelo univitalino, si a uno le da leucemia, la probabilidad de que le dé al otro gemelo aumenta al doble, ¿no? Y bueno, enfermedades congénitas o hereditarias que hemos visto que tienen una alta incidencia de transformación leucémica. En primer lugar tenemos a la anemia de Fanconi. ¿Qué es la anemia de Fanconi? ¿Quién se acuerda? Pregunta de examen. ¿Quién se acuerda? Ajá. Lo vimos en aplasia medular. En la No. aplasia medular, ¿qué problema tienen los pacientes con anemia de Fanconi en sus cromosomas? ¿Quién se acuerda? ¿Tienen un cariotipo normal con inestabilidad cromosómica? Exactamente, tienen inestabilidad cromosómica o fragilidad cromosómica, lo cual los hace más susceptibles de alteraciones citogenéticas y activación de oncogenes. Síndrome de Bloom es lo mismo, el síndrome de Down es la trisomía 21. En estos pacientes se ha observado una mayor frecuencia de leucemia linfoblástica y de leucemia M7. Ya lo vamos a ver. Bueno, las radiaciones ionizantes y el benzol ya dijimos que dañan el DNA. Luego tengo la quimioterapia. ¿La quimioterapia en qué células va a actuar? Las que Leucémicas. Todas las que se duplican. Cuando están en división, cuando están haciendo mitosis, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que por eso afectan a las células con cáncer. Cuando están activas, que están replicando, llega la quimio, se mete, ya sea en la etapa de mitosis o en la etapa de síntesis, causa alteraciones o daños citogenéticos tan graves que esas células hacen apoptosis. Entonces, los pacientes que reciben quimioterapia por cualquier tipo de cáncer tienen una mayor incidencia de cánceres secundarios, entre ellos las leucemias agudas secundarias. Hay virus que se han relacionado con enfermedades hematológicas neoplásicas como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y estos dos lentivirus que tengo aquí. ¿Sí? Entonces se han relacionado con aumento en la incidencia de leucemias. Todos estos agentes que estamos viendo van a causar activación de oncogenes. Tenemos oncogenes proliferativos, antiapoptóticos como el BCL2. Este que está aquí, BCR-ABL, es el que surge de la translocación 922. La translocación, ¿qué es una translocación? ¿Quién sabe? ¿Sí saben? ¿Qué significa cuando digo que es una translocación? Que se cambia una parte del gen por otro. Más que del cromosoma, ¿no? Entonces, en el BCR-ABL lo que sucede es que hay una translocación entre el cromosoma 9 y 22, generalmente en los brazos largos. Entonces, el gen ABL está en el cromosoma 9 y el BCR está en el cromosoma 22. Cuando se lleva a cabo la translocación, se unen estos dos genes, lo cual va a dar un oncogen quimérico que es el BCR-ABL, y eso va a, dependiendo del punto de ruptura, va a activar o se va a producir una proteína, ahorita las vamos a ver, que es P190 y P210, que dependiendo cuál de las dos se produzca, el paciente puede presentar una leucemia linfoblástica aguda o una leucemia mieloide crónica. Estos dos que están aquí abajo, que es el PML-RAR alfa y el AML-ETO, son oncogenes mieloides y de buen pronóstico. Entonces, ahorita que vayamos avanzando en la clase, van a poner en una hojita alteraciones citogenéticas de buen pronóstico y alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. El PCR-ABL se considera de mal pronóstico, vamos a decir entre comillas, porque ya hay terapia blanco. Al haber terapia blanco, pues ya mejora bastante el pronóstico, ¿no? Pero en general lo seguimos considerando de mal pronóstico. ¿Alguna duda hasta aquí?
Doctora, ¿puede repetir por qué se consideraban de buen pronóstico y de mal pronóstico? Estas dos, PML rara alfa y el AML, pues son translocaciones que le confieren un mejor pronóstico y buena respuesta al tratamiento. Y el BCR-ABL clásicamente se consideraba de mal pronóstico, pero ahora que hay terapia blanco ha mejorado el pronóstico. ¿Sí? Gracias. Ahorita los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el tema. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos ahorita a la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda, si ustedes recuerdan, es el tipo de cáncer más frecuente en los niños. De todos los cánceres de los niños, este es el que tiene más frecuencia. Nosotros ahorita tenemos alrededor de un poquito más de 100 pacientes con leucemia linfoblástica, de los cuales 60 y tantos están en tratamiento. Entonces sí es bastante frecuente, ¿no? La leucemia linfoblástica en los niños. Adultos también tenemos algunos, ¿no? Más o menos al año recibiremos unos 40 pacientes con leucemia linfoblástica de adultos. Entonces, bueno, empezamos con las clasificaciones. Las clasificaciones, la primerita que surgió en todas las neoplasias generalmente es la clasificación morfológica. Lo que decíamos, el médico va, se asoma al microscopio y a mí es una de las cosas que me gustó del hemato, que uno diagnostica con sus ojos y uno trata y uno lleva todo el seguimiento del paciente, ¿no? En realidad es una especialidad bastante independiente. Entonces, bueno, la FAB se le llama FAB porque es franco-americano-británica, es decir, corría el año de 1976, cuando los americanos, los británicos y los franceses se unieron para hacer la primer clasificación, vamos a llamar estudiada o trabajada, ¿no? Que se pusieron de acuerdo en cuanto a las leucemias. ¿Por qué? Porque pues los niños se les estaban muriendo, ¿no? Entonces primero hicieron la clasificación y luego empezaron a hacer los protocolos de tratamientos, ¿no? Y surgió Dana-Farber, surgieron un montón de protocolos ya específicos para el tratamiento. Entonces, bueno, la LA se clasifica en 3 grupos, L1, L2 y L3. Como estos médicos que se juntaron en 1976 veían prácticamente puros niños, al L1 le pusieron la típica del niño, al L2 la atípica del niño, y la L3 le pusieron así porque es parecida al linfoma de Burkitt, que tiene sus características muy específicas. Y aprovechando el momento que estoy mencionando linfoma y leucemia, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia entre un linfoma y una leucemia? Si ustedes se ven la clasificación de la OMS, la clasificación dice leucemia, linfoma, linfoblástico, leucemia, linfoma de Burkitt. Entonces, esto lo que nos está demostrando es que la célula que está proliferando en el leucemia y en el linfoma es exactamente la misma. Pero ¿cuál será la diferencia? ¿Cómo sé que es un linfoma o que es una leucemia? ¿Qué se les ocurre? Pues hay un sitio de localización. Es la localización, exactamente. Entonces, si yo digo que es un linfoma linfoblástico, quiere decir que la médula ósea no tiene una infiltración de más del 20% de linfoblastos. Pero si yo hago un aspirado de médula ósea y veo que el paciente tiene más del 20%, igual o más del 20% de blastos en la médula ósea, eso se cataloga como una leucemia. Clínicamente, ¿cuáles son las diferencias? En la leucemia, la hematopoiesis se cae, la hematopoiesis se detiene debido a la infiltración de la médula ósea por blastos, y en el linfoma, lo que hacen los pacientes más que nada son tumoraciones, generalmente en los sitios donde tenemos ganglios linfáticos, en el cuello, en las axilas, en las ingles, en el retroperitoneo, en el mediastino. Lo que más caracteriza al cuadro es los tumores. En cambio, en las leucemias va a haber una afectación de la hematopoiesis. ¿Sí me explicó? El pronóstico es diferente, doctor. Completamente. Bueno, hablando de los niños, el linfoma en los niños es muy agresivo, pero en los adultos no lo es tanto. Y las leucemias son mucho más agresivas.
el pronóstico de la leucemia siempre va a ser peor que el del linfoma. Doctora, ¿puede repetir lo de los porcentajes en cada una? Es 20%. Si tiene más del 20% de blastos en la médula ósea, es una leucemia. Si tiene menos, es un linfoma. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no, doctora. Entonces, bien, vamos a ver las fotos, ¿no? Porque las fotos son las bonitas. Entonces tenemos que para decir que una leucemia linfoblástica es L1, la característica es que la mayor parte de las células van a ser pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor de 7 a 10 micras. Es muy, más bien el tamaño es homogéneo. Todas las células van a ser pequeñas, el núcleo es grande, con un citoplasma muy pequeño. El núcleo generalmente es de forma regular, redondeado. Y estas pueden ser tanto leucemias B como leucemias T. Si agarramos a los niños, el 70 al 80% de los niños van a tener una leucemia linfoblástica L1, por eso le llamaban típica del niño. La L2, si ustedes se fijan, se ve muy claramente. En la foto de arriba, casi todas las células son casi todas del mismo tamaño. En cambio, en la de abajo hay grandotas y chiquitas. Si ustedes ven este blastito que está aquí, tiene como que el núcleo hendido, se le ve aquí como si tuviera una boquita. Entonces, en la L2 va a haber células más grandes y el tamaño ya no va a ser homogéneo, va a ser heterogéneo. Un núcleo con citoplasma variable, generalmente el núcleo va a ser más irregular, con la cromatina más heterogénea. Puede haber vacuolas en el citoplasma y sigue siendo de estirpe B o T. Y hablando de los niños, el 25% de las leucemias de los niños van a ser de este tipo. En el adulto es al revés, es más L2 que L1. Finalmente, la L3, que es la contraparte del linfoma de Burkitt, son células más grandes, ya no hay tanta heterogeneidad en el tamaño, más bien son más grandes. El núcleo es grande, citoplasma pequeño otra vez, lo mismo el núcleo es de forma regular. ¿Sí? La cromatina es más homogénea, los nucleolos son evidentes, va a haber muchas vacuolas en el citoplasma, se ve hasta como un vidrio esmerilado, le llaman. Y esta tiene una característica especial. Generalmente para hacer diagnóstico de un L3 necesitamos de inmunofenotipo y el inmunofenotipo debe de marcar la inmunoglobulina ya en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que es una célula un poquito más madura. Y como estamos hablando de la inmunoglobulina, forzosamente la estirpe va a ser B, porque los linfocitos T tienen inmunoglobulina. No. No. No, ¿verdad? Entonces la L3 forzosamente es de tipo B. Entonces, en resumen, la L1 son predominio de células pequeñas, homogéneas, con nucleolos atenuados. La L2 va a haber células más grandes, el tamaño ya va a ser más heterogéneo y el nucleolo va a ser un poco más prominente. Y la L3, al revés, van a ser células grandes, con uno más nucleolos y muchas vacuolas. La L3, siempre que se trate bien, como L3, hay quimioterapia especial para la L3, va a ser de buen pronóstico. Entonces, esa es la clasificación morfológica. Como la clasificación morfológica tiene el problema de que es o puede ser muy, muy subjetiva, surge la clasificación inmunológica. Esta clasificación inmunológica se hace por medio del citómetro, se hace con anticuerpos monoclonales y anticuerpos contra inmunoglobulinas citoplasmáticas y de superficie. Hagan de cuenta que agarramos al paciente, le sacamos una muestra de sangre de la médula ósea, es decir, un tubito alrededor de entre 3 y 5 mililitros. Eso se pone a incubar junto con los anticuerpos. Entonces, hagan de cuenta, hay un panel que se llama Uroflow, que ya tiene los anticuerpos específicos, anti-CD34, anti-CD117, el DR, el 20, todas las sedes de las células que queramos
estudiar. Si la célula lo tiene, se va a hacer fluorescencia y ya el químico con la máquina te dice, ¿no? Este blasto tiene tales sedes y ya tú lo puedes clasificar. Entonces, la clasificación inmunológica no es subjetiva, es objetiva. Me permite, en primer lugar, separar a las leucemias en estirpes, es decir, ¿es mieloide o es linfoide? Luego me permite ver los tipos celulares. Dentro de las linfoides, ¿es B o es T? Y dentro de qué es B o es T, puedo establecer subgrupos. ¿Es B madura? ¿Es pre-B? ¿Es pro-B? Hay un montón, ¿no? Y esto me permite, obviamente, definir poblaciones celulares con propiedades biológicas específicas. Entonces, el inmunofenotipo vino a sustituir todo lo que era la citoquímica óptica, que eran tinciones especiales, ya no se usan, ya lo que se hace es el inmuno. Si yo les digo, ¿cómo hacen un diagnóstico de una leucemia aguda? Bueno, más del 20% de blastos en la médula ósea y, en segundo lugar, un inmunofenotipo. Así se le llama este estudio. Esto es como va madurando normalmente nuestros linfocitos. Arriba están los B y abajo están los T. Entonces, aquí, al inicio, aquí al inicio tengo la célula madre linfoide. La célula madre linfoide se va a caracterizar por tener el 34, el TDT y el DR. Esta puede dar linfocitos B, linfocitos T y los natural killer que no están ahí, pero bueno, no hay que olvidar a los natural killer, ¿no? Entonces, una vez que se decide por ser linfocito B, conserva todos los marcadores de la célula madre. Un precursor temprano es cuando adquiere el CD19. Conforme madura, va a perder el 34, adquiere el 10. Luego, conserva el 10, pero adquiere el 20, y es un pre-B. Luego un B, ya vamos a llamarle maduro. Esta que está aquí es la inmunoglobulina citoplasmática. Acá está ya la inmunoglobulina en la superficie. Si ustedes se fijan, ya perdió el CD10 y aparece el 21 y el 22. Entonces, los CDs característicos de la serie linfoide B es 10, 19, 20, 21, 22 y la inmunoglobulina. Esos son los que quiero que se acuerden. Está fácil porque son los que tienen 2 dígitos, 10, 19, 20, 21, 22 y las inmunoglobulinas. Finalmente aquí conoce a su antígeno y se convierte en una célula plasmática. ¿Dudas de los linfocitos B? No, doctora. Los linfocitos T es igual, ¿no? Cuando se decide por ser linfocito T, lo primero que pierde es el DR, luego va adquiriendo los chiquitos, los de un dígito, CD2, CD5, CD7, pierde el 34 y adquiere el CD1, luego se vuelve un doble positivo, es decir, CD4 y CD8, y finalmente ya se decide por ser citotóxico CD8 o helper o ayudador que es el CD4. Así es como maduran normalmente nuestros linfocitos. ¿Cuándo decimos que es una leucemia? Bueno, cuando encontramos un montonal de células que se quedaron detenidas en alguna de estas etapas. Ahorita vamos a ver una tabla donde ya vienen más o menos los subgrupos. Entonces, acuérdense, los que tienen un solo dígito y son chiquitos, 1, 2, 5, me salté al 4, pobrecito, 4, 8 son del linfocito T, 10, 19, 20, 21, 22 son del linfocito B. ¿Vamos bien? Sí, doc. Sí, doctora. Ok, esta la vamos a ignorar porque no nos hace pelotas, entonces no le hagan caso. Finalmente, esa fue la inmunológica. Finalmente surgió la clasificación citogenética. La clasificación citogenética es predominantemente pronóstica. Es decir, dependiendo de las alteraciones citogenéticas que encontremos en la muestra, igual de la médula ósea de nuestros pacientes, va de la mano con el pronóstico. El primer cromosoma que se describió y es el mejor estudiado es el cromosoma Filadelfia. Lo que decíamos es la translocación 822, que es la ruptura en los 2 brazos largos, por eso dice Q. Eso va a producir un gen quimérico,
que es el BCR-ABL. El BCR estaba en el 22, el ABL está en el 9. Al darse la translocación se ponen en contacto esos dos genes, se crea el oncogen BCR-ABL, que dependiendo del punto de ruptura, ya ahí muy finito, puede producir la proteína P190, que es la característica de las leucemias linfoblásticas, y la P210, que es la característica de la mieloide crónica. La P210 se presenta en el 95% de todas las mieloides crónicas y la P190 en el 2% de los pacientes con linfoblástica de niños. ¡Ay, qué horror! Y el 25% en los adultos. A la translocación 922 se le considera clásicamente de mal pronóstico. Pónganla con las malas. Igual que cualquier alteración que tenga que ver con el cromosoma 11, que va a activar al oncogen MLL, que ahora ya se le llama, ahí les va, K de kilo, M de mamá, T de Tito, luego 2A, KMT2A. Pero bueno, en los libros más, vamos a llamarle viejitos, la van a encontrar como el oncogen MLL. Y es malo, malo, malo. Pronóstico muy sombrío. Ahorita vamos a ver alteraciones, translocaciones más que nada, que activan este oncogen. Entonces, bien, les decía, la clasificación citogenética es altamente pronóstica. Entonces, tenemos que en los niños, la alteración citogenética más frecuente son las hiperdiploidías. ¿Qué significa hiperdiploidía? O lo contrario, hipodiploidía. ¿Nadie? Que tienen más, pues, cromosomas. Exactamente. Cuando yo digo que esta médula ósea presenta hiperdiploidías, quiere decir que tiene un mayor número de cromosomas del normal. Cuando es más de 50 se considera de muy buen pronóstico. Si es, bueno, no tiene que ser, puede ser hiperdiploidea y no llegar a más de 50, ¿no? Si lo sumamos, bueno, vemos que alrededor del 50%. Hipodiploidías es exactamente lo contrario, que tiene menos cromosomas. Siempre que hay pérdida de material genético es de mal pronóstico, de lesiones, que son hipodiploidías. Y bueno, la translocación 922, que en realidad es poco frecuente en los niños, de 3 al 4%. Si nos fijamos en los adultos, ¿qué pasó con las alteraciones citogenéticas de buen pronóstico, que son las hiperdiploidías? ¿Aumentó o disminuyó la frecuencia? ¿Disminuyó? Disminuyó. Entonces, vemos que los niños tienen mejor pronóstico, sobre todo porque tienen un mayor número o más frecuente que tengan alteraciones citogenéticas de buen pronóstico. A diferencia de los adultos, que aumenta mucho las hipodiploidías y la translocación 922, que se considera hasta ahora de mal pronóstico. Finalmente, llega la OMS. La OMS siempre, su clasificación, además de la morfología, la va a basar en la inmunología, es decir, los CDs, y junta la OMS las tres clasificaciones y hace la clasificación que conocemos como MIC, que finalmente es la de la OMS, ¿no? Y te dice, principalmente, hay más subgrupos, pero bueno, ya para no entrar en mucho detalle, principalmente hay 4 subgrupos de leucemia linfoblástica B, que dependen, por un lado, de su maduración, es decir, la leucemia de precursores B tempranos solamente va a tener 19 TDT y obviamente el 34 y el DR, que no están ahí. Luego se convierte en común cuando aparece el CD10. Luego se convierte en pre-B si además de CD10 tiene la inmunoglobulina citoplasmática y la LLA-B, que generalmente le llaman B común, o digo B madura, es cuando ya la inmunoglobulina está en la superficie. Cuando está en la superficie ya es L3, las demás pueden ser L1 o L2. Si ustedes se fijan, las T's nada más las dividimos en 2, precursores tempranos y T madura, que depende del CD2. Y bueno, de este lado están las translocaciones, que aquí sobre todo están poniendo las de mal pronóstico, la 411 y la 922.
Es más frecuente en la leucemia de precursores B tempranos. Bueno, en realidad la 922 puede ser en cualquiera. Pero aquí la 814 y la 822 son de buen pronóstico. La 119 es de mal pronóstico, igual que, ¿qué significa 6Q menos y 9P menos? ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Se refiere al tamaño del cromosoma? Más que al tamaño es al brazo que se perdió. Si yo digo 6Q menos, quiere decir que hay de lesión del brazo largo del cromosoma 6 y 9P menos es de lesión del brazo corto del cromosoma 9. P de petit. A eso se refiere. Aquí esta es pérdida de material. Entonces, todo lo que son pérdidas de lesiones son malas. La 11-14 también es de mal pronóstico. Y dejamos las clasificaciones en paz. No sé si tengan alguna duda de las clasificaciones. ¿La T qué quería decir? ¿La P? La T. T es de translocación. Ah, sí. ¿Dónde estaban las translocaciones? Ah, las translocaciones, si dice T, se pone entre paréntesis qué cromosomas. Por ejemplo, 922 o 1114 o 19. Son translocaciones entre esos cromosomas. Gracias. De nada. Entonces pasamos a cosas más agradables, entre comillas, que sería, bueno, las manifestaciones clínicas. Entonces regresamos a, en sí, ¿qué es la leucemia? Las leucemias agudas, ¿qué sucede en la médula ósea? ¿Qué les dije? Que no maduraban. Se forma una clona, una célula madre leucémica con ciertas alteraciones citogenéticas y activación de oncogenes, que a esa célula le va a impedir madurar y aumenta la proliferación. Y entonces, ¿qué sucede en la médula ósea? Hay un aumento de esas células. De los blastos. Las células, los blastos invaden la médula ósea y entonces el resto de las células normales, ¿qué les pasa? Ya no se producen. Ya no se producen. Entonces, si alguien no tiene plaquetas, ¿cómo lo vamos a ver clínicamente? ¿Petequias? Exactamente, son hemorragias mucocutáneas, ¿no? Petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis, sangrado transvaginal. Es decir, los pacientes se ponen sangrones, no empiezan a sangrar porque no tienen plaquetas. Entonces, tampoco hay eritrocitos. ¿Qué síntomas van a tener los pacientes? Palidez, dinamia, astenia. Palidez, astenia, dinamia. Es decir, en los cuadros de leucemia aguda son cuadros muy aparatosos en donde el paciente llega con 4 de hemoglobina, con 2 de hemoglobina, y además es una anemia que se instaura de forma muy rápida. Entonces, no da tiempo de que se echen a andar los mecanismos de adaptación. Entonces, el paciente te dice, es que yo hace 15 días estaba jugando fútbol o estaba corriendo, jugando, y ahorita no puedo dar 3 pasos porque me ahogo, estoy sangrando por todos lados. Y finalmente se agrega lo que conocemos como síndrome infiltrativo. Es decir, esos blastos que estaban en la médula ósea ya no caben, se empiezan a salir y empiezan a infiltrar, produciendo adenomegalias, esplenomegalia, se puede infiltrar hasta las encías, se puede infiltrar la piel. No, a eso se le llama síndrome infiltrativo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Doc, ¿el síndrome infiltrativo en la piel tiene un nombre en específico o cómo lo podemos Se les llaman cloromas.
Haz de cuenta que hacen así unas ronchas duras, así y cuando hacen biopsias ahí está infiltrado con blastos. Les llaman cloromas o gomas. Gracias. Entonces, ¿cómo va a estar la citometría hemática de los pacientes con leucemia? Van a tener por lo menos anemia y trombocitopenia, y los leucocitos pueden estar aumentados en el 50% de los casos. Puede haber leucopenia, lo cual haría que hubiera pancitopenia en el 25% de los casos y leucocitos normales en el otro 25% de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? No se casen con la idea de que un paciente con leucemia forzosamente tiene que tener leucocitosis, porque también puede tener pancitopenia o por lo menos bicitopenia con leucos normales. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, hay que recordar que en las leucemias agudas se agrega, además, el síndrome infiltrativo, que tiene que ver con linfadenopatías, hepatosplenomegalia, y hay que recordar que también hay ganglios, no solamente superficiales, sino profundos, que pueden estar en el mediastino, ya sea una masa mediastinal por ganglios o bien por el timo. Por ejemplo, los pacientes con leucemia linfoblástica T, sobre todo los niños, pueden hacer una masa mediastinal y es el timo, ¿no? 10%. Ahora, si pensamos en los niños de edad pediátrica, ¿ellos dónde siguen haciendo su hematopoiesis? En huesos largos. En los huesos largos. Hagan de cuenta que los pacientes adultos se quejan de dolor óseo, pero sobre todo el dolor óseo es en la cadera, en el esternón, en los huesos planos. Pero los niños que todavía están haciendo hematopoiesis en sus huesos largos, se pueden infiltrar los huesos largos y tener dolor que le llaman pseudorreumático, les duelen las piernas. Les presionas la tibia y gritan de dolor. ¿Por qué? Porque está infiltrado el hueso. En los niños hombres masculinos también puede haber infiltración testicular y puede haber infiltración al sistema nervioso central. Esto es muy importante. ¿Qué tiene el sistema nervioso central que lo protege de los medicamentos? ¿Quién se acuerda? La barrera. La barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo quimioterapia sistémica y mido las concentraciones del medicamento en sangre periférica y en el sistema nervioso central, ¿serán iguales? No. No. ¿En dónde van a estar más disminuidas? En el central. En el sistema nervioso central. Entonces, al igual que existe una barrera hematoencefálica en el cerebro, hay otra barrera en el testículo. ¿Por qué está protegiendo la naturaleza al testículo? Para cuidar los espermatozoides. Para cuidar a los espermatozoides, exactamente. Entonces, igual, si yo mido las concentraciones de los medicamentos dentro del testículo, van a estar más bajas. A estos dos sitios se les conoce como sitio santuario. Se escucha bonito, pero es feo. ¿Qué pasa si un blasto va y se esconde en el testículo o va y se esconde en el sistema nervioso central? ¿Lo voy a matar o no lo voy a matar? No. No se puede. Porque las concentraciones de los medicamentos ahí son más bajas, ¿no? Entonces, bueno, en el sistema nervioso central ponemos quimioterapia ahí directamente y en el testículo normalmente hay datos clínicos de infiltración testicular, que normalmente es aumento del tamaño, tumefacción, dolor. Entonces te das cuenta que el testículo está infiltrado. Para el sistema nervioso central hacemos una punción lumbar y sacamos líquido cefalorraquídeo y metemos quimioterapia, ¿no? Y ahí vemos si está infiltrado o no. Normalmente los síntomas que presentan los pacientes con infiltración al sistema nervioso central es parálisis de pares craneales, parálisis facial, parálisis de los músculos de los ojos o hasta convulsiones. Entonces, bueno,
15% de los pacientes van a tener infiltración al sistema nervioso central. Esto se ve más frecuentemente en las leucemias de fenotipo T, en la L3 y cuando los pacientes tienen leucocitosis. Entonces, si ustedes fueran un blasto inteligente, pues van y se esconden en cualquiera de los sitios santuarios. Por eso es que los hombres machos masculinos tienen un poquito de más pronóstico malo que las mujeres, porque nosotras solamente tenemos un sitio santuario y los hombres tienen 2. ¿Vamos bien? Doctora, Hey. ¿y en el caso de la infiltración testicular, ahí también se inyecta directamente o no? No, si hay infiltración testicular, generalmente los niños que hacen infiltración testicular les hacen, depende del tamaño, a veces tienen que hacer orquiectomía o bien el tratamiento es radioterapia al testículo y obviamente te llevas a los espermatozoides, ¿no? Normalmente esos niños, si sobreviven la leucemia, pues quedan con esterilidad, ¿no? Luego las mamás están bien preocupadas, en vez de estar preocupadas por la leucemia, están preocupadas porque, ay, a lo mejor no puede tener hijos. ¿No? Entonces espérate a ver si sobrevive o no, ¿no? Porque si se infiltra el testículo y no tratas la infiltración, esa leucemia eventualmente va a recaer y el paciente pues se va a morir de leucemia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante pensar en estos 2 sitios santuarios. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Gracias, doc. No, doc, todo bien, muchas gracias. Proseguimos. Diagnóstico, bueno, la citometría hemática me hace sospechar la leucemia. Generalmente, recuerden, puede haber pancitopenia o bicitopenia con leucocitosis o bicitopenia con leucocitos normales. Si en el frotis de sangre periférica les reportan blastos, pues es muy difícil que no sea una leucemia, ¿no? Si vemos blastos en la sangre periférica, el diagnóstico más probable es leucemia aguda. Diagnóstico de certeza, bueno, tengo que hacer un aspirado de médula ósea con un inmunofenotipo. En el aspirado de médula ósea vamos a ver más del 20% de blastos. La OMS pide más del 20%. Antes la FAB pedía 30, pero ya nadie hace caso, ¿no? Normalmente ya todos usamos la OMS y el número de blastos que requiere es 20% o más. Si vemos bastones de Auer, bueno, es una leucemia aguda mieloide, ya les mostré los bastones de Auer. Y bueno, antes les decía, yo se hacía la citoquímica, sobre todo la mieloperoxidasa, que es la que tienen los blastos mieloides. Actualmente este estudio se sustituyó por el inmunofenotipo. Y bueno, el estudio citogenético depende de qué estoy buscando, si siempre tenemos que hacer todos, ¿no? El cariotipo me detecta alteraciones estructurales y alteraciones numéricas. Acuérdense que el cariotipo es poner a cultivar las células y se evalúan entre 20 y 25 células en metafase para poder ver los cromosomas. El FISH y la reacción en cadena de polimerasa ya son específicas de cada alteración citogenética, son mucho más caras. El FISH ve 200 células y la reacción en cadena de polimerasa, que sería la más sensible, te busca el producto del gen quimérico. Por ejemplo, del BCR-ABL te busca la proteína, ¿no? BCR-ABL, para ver si está presente. Si está presente quiere decir que hay la translocación. Si no está presente, pues no la hay. Entonces, bueno, acuérdense, el estudio citogenético es completamente pronóstico. Estas eran las citoquímicas de antes, ya no se usan, insisto. Y, bueno, eso sería para el diagnóstico. Entonces, para hacer diagnóstico de una leucemia aguda, necesito un aspirado con más del 20% de blastos, el inmunofenotipo para definir la estirpe y la citogenética para hablar del pronóstico. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Ok. Bueno, ahora el siguiente paso es establecer los factores pronósticos para dividir a los pacientes en grupos de riesgo. En la leucemia linfoblástica casi siempre los clasificamos en 2 grupos de riesgos, a veces 3, que sería el grupo de riesgo que llamamos de riesgo habitual y el de riesgo alto. Ustedes me preguntarán, ¿riesgo de qué? Bueno, es riesgo de recaída. Los pronósticos, el pronóstico favorable en los niños es de 1 a 9 años, menos de 20,000 leucos al diagnóstico, que sea una común, que el cariotipo tenga hiperdiploidías, que sea una niña,
porque acuérdense que el niño tiene más mal pronóstico y menos del 5% de blastos al día 14 del tratamiento. Esto pues simplemente me está evaluando la respuesta al tratamiento. Si al día 14 del tratamiento ya disminuyeron los blastos, pues quiere decir que está respondiendo bien. Si no, pues obviamente no. El grupo de desfavorables es menos de 1, más de 9, más de 50,000 leucos al diagnóstico, que sea un inmunofenotipo T o pre-B, que tenga alteraciones citogenéticas de mal pronóstico como las que ven ahí, que no responda al día 14, que siga con más del 20% de blastos o que tenga más de 1,000 blastos en la sangre periférica al diagnóstico. En los adultos, fíjense, los adultos casi nunca caen en grupo favorable, ¿no? Entre 16 y 25 años, menos del 25%, menos de 25,000 blastos. Igual, la respuesta al tratamiento al día 14 y RC respuesta completa en 4 a 5 semanas. Desfavorable, más de 30 años, más de 25,000 leucos, las alteraciones citogenéticas que ya habíamos mencionado, que no haya respuesta al día 14 o que no logre la remisión en el primer mes. Todo esto lo hago para clasificar por riesgo. Sobre todo a los niños son los que más ponemos atención, porque si se fijan, los adultos más de 30 años ya todos cayeron en riesgo alto. Entonces, los niños aquí se alarga un poquito más la edad, de 18 meses hasta los 10 años, menos de 30, tienen que cumplir todas y cada una de estas características, menos de 30,000 leucos, que sea una estirpe B, que no tenga infiltrado el sistema nervioso central, que no tenga translocaciones o marcadores mieloides y que tenga hiperdiploidías o que sea un cariotipo euploide. ¿Qué significa euploide? Normal. Normal, el número de cromosomas normales. ¿Cuántos cromosomas tenemos normalmente? A ver. 46. Muy bien. Siempre me contestas tú, María Fernanda. Ya está, me estoy aprendiendo tu nombre y eso es increíble en mí. Entonces, 46. Muy bien. ¿Por qué hago esto? Bueno, los niños con pronóstico favorable, que es literalmente que cumplan todas y cada una de estas características, fíjense, logran la respuesta completa después del primer ciclo de tratamiento, 90-95, excelentísimo. El 70% lo conservan 5 años y se curan 95%. Estoy hablando solamente de este grupo pronóstico bueno. Si nos vamos al más malo, que serían los adultos con pronóstico desfavorable, aquí disminuye bastante la frecuencia de respuestas completas, 70-85%. Deprimentemente, el 30% la conservan 5 años, es decir, de estos pacientes que lograron la respuesta completa, solo el 30% la conservan 5 años y menos del 5% se curan. Entonces, bueno, si tienes más de 30 años y te da una leucemia linfoblástica aguda, la probabilidad de que cures es de menos del 5%. No se pongan tristes, muchachos. Entonces, es muy importante antes de iniciar el tratamiento clasificar por grupos de riesgo. ¿Qué pasaría si un paciente yo me equivoco y digo, ay, es de riesgo habitual y era de riesgo alto? Y le doy quimio de riesgo habitual, ¿qué creen que pase? Que no mejor. Uno, que no logre la remisión o que sí la logre pero recaiga rápidamente. Y si a uno de riesgo habitual le doy quimio de riesgo alto, la quimio de riesgo alto tiene mucho mayor frecuencia de complicaciones, entonces le estoy dando un mayor riesgo sin que se justifique, ¿no? Lo puedo matar con la quimio y pues no le tocaba tanta quimio. Entonces, por eso es muy importante. Hay varias etapas en el tratamiento de la leucemia linfoblástica. El tratamiento en total estamos hablando que son alrededor de 2 a 3 años de quimioterapia. La primera etapa, que generalmente dura entre 4 y 6 semanas, se le llama inducción a la remisión y mi objetivo es destruir la mayor parte de células leucémicas para recuperar la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir esto? Que no se me muera de anemia, de trombocitopenia o de neutropenia. Obviamente la enfermedad va a seguir habiendo, va a haber enfermedad residual, pero de esa me encargo con las siguientes etapas.
Ahí hay ejemplos de fármacos, prednisona, asparaginasa, vincristina, me faltaron los antracíclicos, ¿no? Ahí hay muchos. Si tiene el cromosoma Filadelfia, ya hay terapia blanco, que es el imatinib, nilotinib o dasatinib. El problema es que cuesta harto cara. El más baratito, que es el de primera generación, es el imatinib, que cuesta 60,000 pesos el mes. No, perdón, 30. Sí, como 30,000 pesos el mes. Y el Nilo y el Dasa cuesta el doble, 60. Y los de tercera generación, el Ponatinib, cuesta más de 100,000 pesos el mes. Pues bueno, está un poquito caro. Una vez que logran la respuesta completa, vamos a pasar al tratamiento de post-remisión, que voy a dar fármacos que afectan la síntesis del DNA, sobre todo metotrexate a dosis altas. Esto me permite destruir las células residuales que hayan sobrevivido a la etapa de inducción a la remisión. De forma paralela, en la inducción a la remisión y en la postremisión, voy a dar el tratamiento de la leucemia meningia, que puede ser preventivo o tratamiento curativo. Preventivo es cuando no demostramos que esté infiltrado el sistema nervioso central. Voy a meter quimioterapia intratecal. ¿Cuál es esa vía? La vía intratecal. Dentro del hueso. ¿Dentro de? Es que no me estoy dentro de. Del hueso. No. Del espacio subaracnoideo. Exactamente. Lo metes al sistema nervioso central, al líquido cefalorraquídeo. Pones al paciente ya sea sentado de lado, le picas la espalda, sacas líquido cefalorraquídeo. La misma cantidad de líquido que sacas es la que metes para que no le duela su chirimoya al paciente después. Entonces le pones la quimio, lo acuestas y ya, ¿no? Normalmente en la etapa de inducción la mayor parte de los esquemas trae 6 intratecales, hasta 8, y si tiene el líquido cefalorraquídeo infiltrado, o sea, es decir, que haya blastos, entonces tienes que poner 2 veces o 3 veces por semana intratecal hasta que negativice y luego te vas a radioterapia. Si es alto riesgo, vas a dar radioterapia a cráneo y neuroeje para destruir las células que se hayan quedado en ese sitio santuario, ¿no? Si tú no haces esto, no pones preventivo, el 50% de los pacientes van a recaer, porque, insisto, se esconde ahí la leucemia. Entonces, este es paralelo con la inducción a la remisión y la postremisión. Y finalmente, el tratamiento de mantenimiento o de continuación. Lo que quiero es destruir los últimos vestigios de leucemia que hayan quedado. Se va a dar metotrexate y mercaptopurina, que interfieren ambos con la síntesis del DNA, dosis más bajas durante 2 a 3 años, generalmente vía oral. Si tienen Filadelfia, bueno, pues continúas con el imatinib, el dasatinib o el nilotinib. Y ya aquí nos quedamos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Doctora, el líquido cefalorraquídeo para ver si no hay infiltración a nivel del sistema nervioso central, ¿se busca en todos los pacientes o solo en quienes tienen signos neurológicos? No, en todos llevan tratamiento preventivo. Si no, te recaen. Entonces, pon tú que sacas líquido cefalorraquídeo, luego normalmente sacamos 2 tubitos. Uno se manda al CELDIN, así como las biometrías, para ver cuántas células tiene, y el otro se manda a citológico, que lo que hacen en patología es que centrifugan el líquido y de lo que queda abajo hacen frotis y lo tiñen para ver si hay blastos. Pero se hace en todos, de linfoblásticas. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo otra. Ajá. Por ejemplo, comentaba que entre los factores predisponentes, o bueno, que estaban como de riesgo, era que se hayan sometido a quimioterapias o radioterapias. ¿Habría como que algún tiempo en específico que se diga que, bueno, tuvo la radioterapia y, digamos, 3 años después la leucemia o algo así? Bueno, generalmente las leucemias secundarias se ven entre 5 y 7 años después de la quimio y de la radio, pero no hay así como que que tú digas, ya pasaron 8 años, ya le hiciste, ya te libraste, tampoco, no, o sea, no. Siempre que te dan quimio o que te dan radio, la probabilidad de neoplasias secundarias, no solamente hematológicas, de todas, existe.
porque finalmente torearon a tu DNA. La quimioterapia no sabe cuál es buena y cuál es mala. Cuando te dan quimioterapia se afecta la hematopoiesis. No sé si me explique. Sí, sí, doctora. El pico de frecuencia es entre más o menos 3 o 5 años hasta los 7 años, que es cuando más frecuentemente hacen las neoplasias secundarias. Y se han relacionado con algunos medicamentos más que con otros. Por ejemplo, el etoposide es el que tiene más frecuentemente neoplasias secundarias. Sí, Sí, doctora, gracias. de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Doctor, en el seguro, ¿qué biológicos hay disponibles? Como biológicos, o sea, terapia blanco. Ajá. Tenemos Nilo, tenemos Daza, tenemos Imatinib. Ahora, en esta semana, la semana pasada, logramos que nos compraran para una paciente uno de tercera generación, que es el Ponatinib. Tenemos Rituximab. Tenemos muchos, o sea, casi todos los medicamentos nuevos. Ah, entonces sí hay. Sí. Hay algunos que son más difíciles que otros, pero en general, por ejemplo, el Imatinib lo tenemos generalmente sin problemas. Para que nos den Daza o Nilo, tenemos que presentarlo al comité de nivel central para que nos los autoricen, pero en realidad, si está indicado, sí lo autorizan. De hecho, el Imatinib es el medicamento, el segundo medicamento en el que más se gasta presupuesto en el hospital. Los primeros son todos los de hemofilia y en segundo lugar está el Imatinib por el número de pacientes, que son alrededor de 100 y cacho pacientes con Imatinib. Gracias, doctora. Ya esa fue la otra. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces, si todo sale como yo quiero, nos vemos el miércoles. Si me convocan nuevamente a la videoconferencia, entonces nos vemos el sábado a las 11. Yo les aviso. Sí, doctora. Dale. Muchachos. Vale, doctora, nos vemos. Gracias, doctora. Bonito día, bonito. Hola, doctora.